muy buenos días, bienvenidos a esta nueva semana. Estamos en La Mañana Morocha, tu programa con color por Pichincha Universal. Gracias a quienes se unen a nuestra señal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Un abrazo gigante en el mundo entero a quienes nos sintonizan y nos ven a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Un abrazo a quienes se van uniendo a nuestras redes sociales en Facebook Live, especialmente Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Un abrazo a quienes ya van saludando, poniendo el presente en mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Me encuentran así también en Instagram, @Salomé181, en Twitter, 9 de la mañana y 8 minutos. Y nos van a decir, hoy es 12 de octubre. Sí, señores, 12 de octubre, el día del descubrimiento de América, nos enseñaron en el colegio, ¿se acuerdan? Cuando decíamos descubrieron América, pues América ya estaba aquí. No, ahora es el Día de la Raza. No, señores, no es el Día de la Raza. El día de hoy, 12 de octubre, es el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. El primer contacto de España con el territorio americano sucedió el 12 de octubre, hace 522 años. Marca un histórico acontecimiento que en diversos países de este continente se lo recuerda con diferentes nombres. En Ecuador, este suceso era llamado el Día de la Raza hasta el 2011. El nombre fue modificado para darle un nuevo significado al 12 de octubre, que consiste en promover el diálogo entre culturas y fortalecer la unidad nacional, como se establece así en el decreto ejecutivo 910, firmado por el presidente Rafael Correa de ese entonces y el actual, y en el cual, se denomina esa fecha como Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. El catedrático afroecuatoriano Félix Preciado explica que en la actualidad los nombres de Día de la Raza o Día de la Hispanidad ya no tienen significación. Este fue un concepto acuñado por historiadores para celebrar la ocupación de España en los territorios que hoy son nuestras repúblicas. Y el Día de la Raza es otro eufemismo para seguir glorificando una supuesta superioridad de los europeos sobre los americanos, fundado esto en lo racial. Ambos conceptos ya están en desuso, nunca fueron aceptados, indicó así el catedrático. De igual manera, el historiador Juan Pazimiño expresa que el término de hispanidad proviene de la celebración de España, que es una fecha de recuerdo del inicio del coloniaje y no es una celebración. El decreto 910 señala que coexisten diversas nacionalidades indígenas que tienen derecho a reforzar y conservar sus propias instituciones. Así que el día de hoy tenemos el 12 de octubre, Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad en Ecuador. Así que un abrazo a todos y cada uno de los y las ecuatorianos que viven y vivimos en este hermoso territorio. Pero no quiero empezar el programa antes de comentarles que en cambio el día de ayer, 11 de octubre, fue también un día muy importante, una conmemoración sumamente necesaria y real, algo que sucede en todas las sociedades, y es el Día Internacional de la Niña. Mi voz, nuestro futuro en común es el lema de este año. El progreso de las adolescentes no ha ido a la par con las realidades a las que se enfrentan hoy en día. La COVID-19 ha empeorado aún más estas brechas. Este año, el lema, como les comentaba, mi voz, nuestro futuro en común. Debemos aprovechar la oportunidad para reimaginar un mundo mejor con la inspiración de las niñas adolescentes. Un mundo en el que se sientan motivadas y gocen de reconocimiento, en el que se las tenga en cuenta y se invierta en ellas. En 2020 conmemoramos los 25 años desde la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la agenda global para promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a nivel mundial. Junto a esta importante guía se unen otros esfuerzos, como puede ser Generación Igualdad, una campaña que se lanzó a principios de 2020 y abarca ya varios años. Se trata de un programa por una acción audaz sobre la igualdad de género con una narrativa clara y acciones relacionadas con las necesidades y oportunidades de las adolescentes, así como posibles soluciones a sus problemas. Este año, el Día Internacional de la Niña 2020, se busca que las niñas y las niñas adolescentes puedan vivir libres de la violencia por razón de su género, de las prácticas nocivas y del VIH y el SIDA, aprender nuevas habilidades para el futuro que ellas elijan y escojan, y también dirigir una generación de activistas que aceleren el cambio social. Así que el día de ayer, 11 de octubre, celebrábamos y conmemorábamos el Día Internacional
de la niña. Así que un abrazo gigante a todas las bellísimas niñas, adolescentes y mujeres de este planeta. Así iniciamos aquí 9:13. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos y bienvenidas. 9:13 a.m, ya lo conversábamos con nuestros compañeros de Punto Noticias y les comentábamos el tema del día de hoy. El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos enfrentamos a niños y niñas agresivos y agresivas, manipuladores o rebeldes, pero no sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para llegar a cambiarla. Y justamente el día de hoy vamos a tratar ese tema con profesionales de la salud para que nos puedan guiar y nos puedan ayudar. Ya lo decíamos también al inicio de nuestro programa, no tenemos un manual de cómo ser madres y cómo ser padres, así que si tenemos por ahí una guía y nos pueden apoyar, pues bienvenido sea. Así que el día de hoy vamos a conversar sobre la agresividad en niños y niñas. La pregunta que tenemos para ustedes, quienes nos acompañan en el Facebook Live de Pichincha Comunicaciones: ¿cree usted que la agresividad en niños y niñas depende de la disciplina de los padres? Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy en nuestro Facebook Live. 9:15, iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9:15 y hay algo que a veces a los padres nos frustra muchísimo en el diario vivir con los niños, con las niñas, en diferentes etapas y en diferentes edades que cursan nuestros hijos, y es el hecho de no poder manejar sus emociones, de a veces decir, le digo que no llore, le digo que sí llore, que no se enoje, no, que sí se enoje para que exprese sus emociones. A veces no sabemos muy bien si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo no tan bien. Justo el día de hoy vamos a conversar esto con profesionales de la salud para que nos guíen un poco y nos saquen de estas dudas que a veces nos pueden volver completamente locos. El doctor Diego Chávez está aquí con nosotros, es psicólogo clínico graduado en la Universidad de las Américas. Actualmente está terminando su máster en educación. Es coautor del libro Psicología y Género, Intervención en la Comunidad, socio fundador de la Fundación Entre Grandes y Pequeños, y ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos comunitarios para contribuir en el bienestar y desarrollo socioemocional de niños y niñas. Tiene un apoyo técnico también en la investigación de fortalezas psicológicas, bienestar, actitudes hacia la violencia de género y sexting en centros educativos en Quito, desarrollado por la Universidad de Málaga. Es además terapeuta y supervisor de estudiantes. Doctor Diego Chávez, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros y realmente venga a salvarnos, por favor. Queremos saber cómo podemos reaccionar con nuestros pequeños. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carla. Qué gusto. Gracias por la invitación. Buenos días igual con el resto de personas que nos están observando, que nos están escuchando. Y bueno, empecemos. Cuéntame, que comencemos a conversar. La duda que tenemos y que queremos saber a veces las madres y los padres es, ¿qué hago cuando mi hijo tiene un ataque de agresividad? ¿Cómo puedo además yo detectar que sea un ataque de agresividad o que simplemente sea un berrinche? Porque vamos a decirlo, no hay niños perfectos y eso no existe. Y perfectos quiere decir que estén dentro de nuestro pensamiento de perfección. Porque claro, pasan etapas tan complicadas porque no saben cómo manejar tantas emociones que se les vienen al mismo tiempo. Entonces, todos los guaguas en un momento han hecho un berrinche. La gran diferencia está cómo nosotros los enfrentamos. Entonces, ¿en qué punto sabemos que es un berrinche normal, entre comillas, y que ya empezamos a tener ya índices, no sé si decirlo así, de agresividad? Ok, perfecto, Carla. Entonces, bueno, a mí me parece que esta pregunta que tú estás planteando es bastante interesante, es una muy buena pregunta. Y para responderla, pienso que hay que hablar de ciertos temas, ¿no? Para contextualizar un poquito lo que los niños muchas veces están expresando dentro de su conducta. Entonces, para empezar, yo estoy súper de acuerdo con lo que tú dices. Ahorita, justo al final, comentabas, ¿cómo puedo yo responder a esta situación? ¿Ya? Y yo creo que empezar preguntándonos de esa forma es la clave. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces
los padres, las madres, los adultos encargados de los niños, de las niñas, dicen, no me entiende, no sé cómo hacer para que me entienda, ¿no es cierto? Y lo importante justamente está en pensar en qué yo puedo hacer, ¿ya? Es decir, no pensar en qué él va a necesitar para que me entienda, sino yo cómo puedo hacer entenderme con mi niño, con mi niña, ¿ya? ¿Por qué? Porque los adultos somos los responsables de los pequeños. Entonces, para empezar a responder un poquito más sobre tu pregunta ya de manera en específica, yo te cuento que los seres humanos tenemos distintos niveles de desarrollo, ¿ya? Nos vamos desarrollando a nivel biológico, ¿no es cierto? Con los huesitos del cerebro, a nivel cognitivo, ¿no es cierto? Y a nivel emocional, social. Entonces, todas estas diferentes áreas de desarrollo de las personas tienen, por ende, igual distintas necesidades. Es decir, las necesidades biológicas no son las mismas que las emocionales, Claro. que las relacionales, los vínculos, y por ende necesitamos saber entender qué necesidad hay, ¿ya? Entonces, al hablar de las emociones, de estar en concreto y de los berrinches o de muchas veces la ira, ponernos a llorar, ponernos a gritar, de pronto un golpe, lanzar las cosas, no querer escuchar, eso es algo normal de los niños y niñas, porque como yo te contaba, tenemos distintas áreas de desarrollo y en Claro. estas áreas tenemos necesidades. Entonces, yo te cuento que los niños están en un proceso de aprendizaje emocional, de madurez emocional. Y este aprendizaje y madurez emocional conlleva un montón de cosas. Entonces, este montón de cosas, por ejemplo, conlleva en el reconocimiento de emociones. Cuando los niños, las niñas están aprendiendo a significar la realidad, están aprendiendo el lenguaje, están sintiendo cosas que no saben cómo se llaman, ¿ya? Entonces, los adultos decimos, claro, eso es ira, estás triste, estás preocupado, estresado, está de pronto ansiedad, mas los niños están sintiendo algo que no saben cómo se llama, ¿ya? Entonces, lo que necesitan en un primer momento es ponerle un nombre, reconocer, esto que siento se llama tristeza, se llama enojo. Y una vez que los niños pueden reconocer esto que sienten, ¿no es cierto? Ya pueden irlo procesando, ya pueden ir entendiendo y hacer algo con eso. Más, volviendo un poquito atrás, como tú decías, los adultos son los responsables de facilitar ese proceso de madurez emocional, ¿ya? Y eso se llaman competencias vinculares, parentales vinculares, en las que yo me vinculo con mi hijo y puedo tener una mirada sensible, estoy monitoreándole, estoy viendo cómo está y si siente algo, yo debo tener la intención de mentalizarle, así se llama. Decir, estás triste, estás enojado. Entonces, ese rato es asombroso. Nosotros trabajamos con un montón de niños, niñas, familias, y de pronto suena como poco creíble, más cuando mentalizamos a los niños y atendemos a sus necesidades emocionales inherentes de la edad, ellos lo responden. Ellos lo responden y es muy lindo, inclusive es gratificante ver el asombro que tienen y decir, esto sí ya me enojo. Y luego ellos empiezan a entender cómo así están enojados. Entonces, eso te puede decir como... Pero, como y la próxima ya te dicen, ¿no? Es que estoy enojado. Entonces, exactamente. Ya exactamente. reconoció, ¿verdad? Lo que pasa es que hay algo que ahí yo quiero acotar un poquito y te lo digo también desde el punto de vista de mamá. Tengo un hijo de 4 años y medio, entonces está en plena edad de qué le pasa y yo también con él, ¿no? Pero es increíble cómo a veces los adultos asumimos y pensamos que ellos ya saben, cuando realmente es un enojo. O sea, es increíble cómo tenemos que decirles cada cosa, cada parte, detallarles de la mejor manera para que ellos puedan entender. Y hay otra cosa que es súper importante que creo que debemos tomar en cuenta y es que a veces los adultos nos olvidamos que los niños y niñas son personas, que son individuos independientes, que no porque sea mi hijo o mi hija es exactamente igual a mí y va a aprender igual que yo. Son un mundo distinto. Entonces, creo que una de las claves es aprender como a respetar también eso y ese proceso, ¿no? De que ellos son personas, son una personita que está ahí creciendo y formándose. Entonces, ¿en qué punto nosotros como padres podemos decir, ok, ya no es un berrinche, es otro problema? Aquí está pasando algo. O sea, ya, claro, la típica de los más chiquitos, creo que sea tipo 2 años, 3 años, cogen las cosas y lanzan y se enojan y gritan y lloran y después de un rato les pasa. Pero ¿qué pasa si eso empieza a continuar
a lo largo del tiempo, es decir, ya empieza a 5 años, 6 años y 7 años y siguen lanzando las cosas, siguen siendo tones, siguen llorando por todo, haciendo berrinches, como decimos nosotros, lloras por todo. ¿Cómo debemos detectar que ya existe un problema de agresividad? Exacto, muy bien, Carla. Eso también es una muy buena pregunta. Y, a ver, yo te cuento que nosotros de nuestro enfoque siempre nos enfocamos en entender el todo y no la parte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, si un niño sigue, ¿no es cierto?, con una conducta agresiva, en donde no escucha, donde no sigue las reglas, eso es un indicador de que algo pasa a nivel relacional entre padres e hijos, ¿ya? Entonces, yo pienso que pistas que nos pueden alertar de que algo se está volviendo disfuncional es justamente cuando vemos que una regla, ¿no es cierto? Una regla y lo que se está pidiendo que se haga en casa no se cumple y eso genera mucha disfuncionalidad. Para que me entiendas esto mejor, algo es funcional cuando, no sé, es la típica. Llegó la cena, es hora de comer y mamá dice, chicos, bajen a comer y está la comida. Entonces, si es que la madre dice, chicos, bajen a comer, y ese momento los chicos, las chicas bajan a comer, eso se llama que algo funcional, porque digo y se hace. Se invierte la energía proporcional a la tarea, que es comer, por así decirlo. Más si, hey, ya está la comida, ya está la comida, ya está la comida, y bajan, y hay gritos, esto es disfuncional, porque para hacer una actividad en concreto, en conjunto, debemos de invertir mucha energía. Y eso va generando malestar, va generando que el sistema no pueda seguir con su curso de desarrollo. ¿Por qué? Porque los hijos no están teniendo autonomía y la madre tampoco. Tienen que gastar mucha energía para cumplir algo en concreto. Entonces yo creo que eso puede ser un indicador, la disfuncionalidad. Cuando en casa, para, por ejemplo, ir a dormir, vestirnos, bañarnos, es todo una odisea. O sea, es realmente una hora de frustraciones, de llantos, de enojos. Entonces, cuando algo se vuelve muy disfuncional, eso yo pienso que es un indicador de que algo está pasando, y ojo, no en la conducta y no en el niño, sino en la relación, en los vínculos. Hay algo que no está funcionando bien, que las necesidades de los niños no están funcionando bien, y ese grito por detrás es un pedido de necesito que me orienten, que me puedan satisfacer mis necesidades emocionales, psicológicas, relacionales, biológicas inclusive. Entonces, eso puede ser un indicador cuando las cosas se vuelven disfuncionales. Exactamente. ¿Qué hacemos en ese sentido? ¿Qué hacemos en este caso? Ahora, por ejemplo, los niños tal vez en una temprana edad tienen esta idea de que ven a comer, como dice el doctor, y están en el juego y se olvidan de que hay que ir a comer. Eso es una cosa, pero ¿qué pasa si son niños de 7, 8, 9 años? Que es vamos a comer y ni caso. Ahí es cuando podemos tener una alerta o ya desde más temprana edad. Claro, o sea, en realidad desde más temprana edad podemos tener la alerta. Y si pasa el tiempo y como tú dices, ya tenemos 8 o 9 años, definitivamente eso es un indicador de que las cosas no están siendo funcionales, porque como te decía, las diferentes partes del sistema familiar, que teóricamente cuando van creciendo se vuelven más capaces, más inteligentes, con mayor grado de autonomía, por ende, están denotando que no hay autonomía, que justamente se necesita que esté ahí las cosas para funcionar. Entonces, claro, o sea, a los 8 o 9 años estaríamos entendiendo que se volvió bastante disfuncional la situación y que por ende necesitamos revisar qué pasa. Ahora, ¿cuáles son bueno, estamos hablando ahorita de las alertas? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando ya empezamos a detectar estos casos? Porque ahora por ahí me van a decir, pero eso no es agresividad. Vamos a ver lo que es la agresividad ya en cuestión física, pero esto ya es un inicio. ¿Qué debemos hacer los papás y las mamás? Claro, bueno, a ver, hay algunas cosas que podemos hacer y primero nosotros partimos de la idea de prevención, ¿ya? Entonces, lo que yo pienso que lo que deberíamos hacer los padres y madres es justamente entender que la crianza es un reto, es una tarea súper compleja, linda, maravillosa, compleja, un reto, que requiere de nosotros como adultos desarrollar un montón de destrezas y competencias parentales para que podamos ejercer nuestro rol de padres y madres
de una forma en la que podamos prevenir los problemas y podamos saciar las necesidades de nuestros hijos. Ahora, si no nos ha ido bien, si es que ya se están presentando problemas, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, pienso que si es que no estamos encontrando respuestas, es buscar ayuda profesional. Tenemos redes de apoyo. Yo te cuento que actualmente hay muchos clichés alrededor de la parentalidad. Decir, nadie sabe cómo ser padre, no hay manuales, y literatura hay un montón, hay Sí, eso muchos sí. profesionales estudiados, hay mucha investigación. Entonces, una cosa que podemos pedir, y digo de verdad, cuando ya no encontramos respuestas, es ayuda. O sea, es lo más lógico. Si Acudir alguien al profesional. si un doctor, si un médico se rompe un hueso, no se sana él mismo, necesita de otro médico, y eso no Así le es. hace menos capaz, y eso no es un problema, sino que a veces necesitamos. Entonces podemos hacer eso, Carla. Y como segundo, aunque es un tema muy complejo y a veces tal vez no me gusta como dar muchas indicaciones en general, es porque cada familia es un mundo y cada niño es un mundo, y hay que conocer la situación en particular de qué es lo que pasa para saber cómo podemos ayudar, porque si queremos como generalizar la misma cosa para todos, eso ya es un problema. Más lo que yo te puedo decir es que los niños, las niñas, en su etapa de la infancia, necesitan amor, necesitan reglas, ¿ya? Pero no un amor desde la visión romántica, sino tú decías algo que era muy importante, que a veces creemos que los niños ya saben, y es más o menos como que queremos que tenemos niños adultos que se porten bien, entre comillas. Y eso es una mirada que es conocida como adultocentrista, ¿ya? Porque es una mirada en la que yo digo, es un niño adulto y debería saber esto y debería comportarse, pero ¿cómo así? Los Si no niños lo están sabe, jugando, no sabe hacerlo. están aprendiendo. Entonces, ahí está la clave, en poderle ver, reconocer a mi hijo, a mi hija como un ser humano único y repetible, con cualidades, con necesidades, con gustos, con sueños, con dudas en concreto, y yo poder responder a eso. Y cuando yo le reconozco y cuando le valoro y le explico y le oriento, porque ojo, los niños y las niñas necesitan reglas. A veces también hay ese cliché de, no, déjenles nomás, o mucha regla. Las reglas tienen que ser coherentes, flexibles. Las reglas protegen. Entonces, como te digo, como ideas generales, lo que los padres, las madres necesitan es poder reconocer a su hijo como es para entenderlo. Y en función de eso, saber cómo responder, cómo orientarle. Ahora, un requisito para eso, Carla, y con eso te doy la palabra, es que padre y madre, si no se sienten bien consigo mismo, no van a poder responder a las necesidades de sus hijos. Se van a frustrar, Ese van es a el tema. recurrir al castigo o a los malos tratos. Hacer la jaloneada. Sol Romeluna nos dice, hola Carlita, muy buen tema. Dice, ciertamente ese es el dilema de vida o muerte. Le dejo que se desahogue y grite, o le digo, ya basta. Te voy a dar razones para que llores por algo. Tengo un hijo de 7 años y uno de 11. Es lo que hacemos la mayoría de las mamás y los papás. Te voy a dar una razón para que verdaderamente llores. Ese es también ya el último, el último cartucho que tenemos, ¿no? Para decir, ya basta, o sea, porque claro, llega un punto en que realmente como ser humano también, mamá y papá, nos podemos volver locos ante tanto grito, ante tanto chillido, ante esa ira que pueden tener los pequeños o ante esas frustraciones que ellos también tienen y nosotros no sabemos cómo manejarlas. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? Está bien decirle, ok, llora todo lo que tienes que llorar, desahógate todo lo que tienes que desahogarte o decirle, basta, ya, silencio, ya, Pedrito, no tienes por qué llorar, te voy a dar una razón para que llores. Esas son cosas que a veces decimos los padres y las madres. ¿Es correcto hacer esto o en qué momento deberíamos hacerlo? Nunca, en realidad nunca. La segunda Dejarles parte, llorar, no, no está bien el que dejarles que lloren. claro, no, dejarles llorar está bien, más no es dejarles de llorar de cualquier forma, sino es justamente acompañarla desde una posición sensible, desde una mirada sensible. Entonces, ¿Qué lloras? nuestro ¿Sabes hijito por es qué? como, Sí. y de pronto nosotros ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ujú. Como adultos inteligentes, y lo que podemos hacer es con esta intención que, como yo decía y les comparto al público, se llama mentalizar. Mentalización es decir, tú darte el derecho de decirle a tu hijo, a tu hijita, te sientes triste, te sientes enojado, estás frustrado.
Entonces así ellos ya entienden, le ponen una emoción y dicen, sí, mami, pasa esto, y les acompaño, y es ok, voy a acompañarte para que llores y dar mensajes de comprensión, como te entiendo, está bien llorar, porque las emociones son biológicas, tienen una función. El miedo, la ira, cuando nosotros sentimos miedo, ira, nos queremos proteger. Significa que algo está pasando, nos ponemos de alerta y eso permite que nos conservemos como especie, como seres humanos. Entonces, lo que nosotros tenemos que promover en nuestros niños, niñas en esa situación en concreto que tú dices, Carla, es acompañarles desde una posición sensible, decirles, ok, te sientes así, escucharles, que ellos puedan sacar, expresar lo que están sintiendo. Y eso, con lo que están ganando ellos, es autorregularse, es madurar a nivel emocional. Es decir, también está bien hacerles caer en cuenta de cuándo es un berrinche, por ejemplo, y decirle, estás haciendo un berrinche, porque no hay una razón para llorar. Estás llorando porque no te compré el helado que querías. Porque hay casos también, que los niños también empiecen a darse cuenta que cuando hacen el berrinche, la mamá dice, no me hagas pasar el papelón, toma. Y le dan todo lo que quiere. Entonces, también es un poquito, porque claro, son muy inteligentes y muy pilas, ¿no? Saben manipular también. Entonces, ahí en ese momento podemos parar y decir, ok, a ver, yo te puedo contener y te puedo abrazar todo lo que quieras, pero no tienes razón para llorar. No te has caído, no te duele nada, no estás con un sentimiento, estás haciendo un berrinche. ¿Es importante en ese punto como parar y decir así? ¿O es preferible dejarle que llore, le doy lo que quiere y después en casa hablamos? Claro, ahí yo pienso, estoy totalmente de acuerdo cuando tú dices que los niños y niñas son súper inteligentes. Yo pienso que les podemos invitar a reflexionar. Es decir, ir poco a poco y preguntar, mi amor, ¿por qué lloras? O sea, a propósito, ¿por qué lloras? Invitarle a reflexionar. Ah, tú quieres el helado, ¿no es cierto? Y yo ya te expliqué, ¿no es cierto?, las cosas y explicarle y persistir, y persistir, y persistir desde ese acompañamiento en el que le invitamos a reflexionar al niño y a la niña. Porque luego ellos mismos se dan cuenta que están llorando sin un motivo aparente, por así decir. Y lo que están pidiendo es la autorregulación. Entonces, claro, está aprendiendo como, ya hemos hablado, si tú me explicas, yo puedo entender. Así les decimos a los niños, si tú me explicas, yo te entiendo. Puedo entender, Y, eso es verdad. y nos quedamos tranquilitos, les sonreímos. Es mágico. Enviamos un mensaje a nivel no verbal que genere seguridad y confianza en ellos. Y ellos se empiezan a abrir y se dan cuenta de que su llanto de pronto ahorita no tiene otra alternativa. Que podría decir, quiero el helado. Claro. Doctor Diego Chávez, vamos a cortar un momentito porque tenemos una noticia de último momento, me están diciendo los chicos en producción, así que vamos a tener un enlace en este momento. Esperemos un momentito, doctor. Perfecto. 9 de la mañana y 38 minutos. Estamos ya de regreso aquí después de este reporte de Licenia Espinel. Muchísimas gracias, mi querida Licenia. Noticia de última hora. Una muy buena noticia para quienes obviamente estaban implicados en este caso, que realmente no había ninguna prueba en contra de ellos. Un abrazo gigante para Patricio Pacheco especialmente. 9 de la mañana y 39 minutos, estamos conversando con el doctor Diego Chávez y estábamos conversando sobre la agresividad en los pequeños y esos momentos en los que nosotros como madres y padres podemos decir, ¿qué pasa? Mi hijo está llegando a tener una agresividad. Lo hemos tratado con el doctor desde el punto de vista global, más general. Decir que todos los pequeños pasan por estas etapas de cambios emocionales y cambios así sumamente grandes en su comportamiento. Lo trataremos con nuestra segunda invitada, ya la parte más psicológica, porque también puede haber por ahí uno que otro desorden. Doctor, antes de terminar con usted, una recomendación para los papás. Yo creo que más allá de tener paciencia y no desesperarnos, seguir en la constancia de estar con ellos y de entenderles un poquito más, pero sobre todo, ¿cómo les podemos ayudar en algún momento en el que ya nos demos cuenta de que hay algo que está siendo disfuncional, como usted mismo lo ha dicho? Está su micrófono apagado, doctor. Ok, claro, entiendo. Bueno, a ver, yo pienso que es un tema súper complejo y es un reto porque, a ver, algo que es muy, muy prudente, pienso yo ahorita, claro, es que los padres y las madres, antes de ser padres y madres, son seres humanos, ¿no es cierto? Con una historia, con responsabilidades, con preocupaciones, con sueños, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? Podemos ayudarles invitando a que generen un espacio de autocuidado personal, un espacio de amor propio, como nosotros les llamamos.
porque el bienestar de los adultos es la condición fundamental y básica para el bienestar de los niños. Ellos se reflejan en nosotros y ellos van integrando en su personalidad los modelos con los que crecen, en el contexto en el que crecen. Entonces, insisto, o sea, es un reto súper complicado. Yo entiendo que padres y madres, antes que ser padres, son seres humanos, como digo, y la forma en la que les podemos ayudar es que puedan construir espacios de autocuidado, puedan acercarse a profesionales, ¿no es cierto?, para que los orienten y para que en primer lugar, y digo en serio, puedan hablar sobre sí mismos. Antes que sobre sus dificultades con la crianza, puedan hablar sobre ellos, sobre sus sentimientos. En Eso es algunos sanador. casos es complicado, doctor, es complicado darnos cuenta y decir, por claro, porque como seres humanos es más fácil decir, es que él se porta mal, es que ella no me hace caso. Cuando nos damos cuenta de que el entorno familiar es el que está haciendo que los niños reaccionen de esa manera, es cuando decimos, soy yo estoy haciendo algo que no está muy bien, o el entorno familiar está creando, porque los niños vienen como una hoja en blanco, vienen completamente así. Vamos a escribir en ellos la historia y ellos aprenden absolutamente todo. A veces estos comportamientos pueden ser, tal vez, o sea, no intencionados, doctor. O sea, es decir, la forma Totalmente. como nos criaron a nosotros también es la forma en cómo sabemos nosotros estamos haciendo las cosas. Sí, hay mucha bibliografía, nos podemos informar, podemos recurrir a especialistas, pero el día a día a veces es como volver a repetir patrones, ¿no? O sea, mi mamá me gritaba y yo le grito a mi hijo. Aquí todo el mundo, no sé, cada uno se encierra en su cuarto y el guagua se queda jugando solito, porque así nos criaron. Entonces, ¿cómo romper esos patrones? Yo creo que es súper importante y darnos cuenta de que la reacción que tienen los pequeños a veces es un reflejo de lo que nos pasa a nosotros. Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo pienso que aquí, con lo que tú has dicho, un par de cositas, y la primera es, claro, no es voluntario, o sea, no es con intención que padres, madres, de pronto muchas veces Ujú. lastiman a sus Porque hijos. también nos Más bien, latigamos, ¿no? nace de la frustración, ¿no? Porque muchas cosas de que padres y madres dicen a sus hijos es desde un sentido amoroso, de formarte, de explicarte las cosas, porque estamos Total. formando a niños que serán adultos y muchas cosas que nosotros les decimos no es como dicen por joder, perdón la palabra, sino es porque les queremos decirle, mira, Sí. así funciona el mundo, así funcionan las cosas, yo quiero que tú aprendas para que te vaya bien, para que no estés en riesgo, para que te sientas feliz. Y cuando nuestros hijitos, hijitas están jugando, porque eso es lo que tienen que hacer y están encantados de este mundo maravilloso y Todo es creativos y juego. imaginándose cualquier cosa, y están distraídos con eso y no escuchan este acto de amor de los padres, padres nos frustramos. Decimos, pero ya te estoy diciendo y te estoy explicando. Entonces, en realidad, muchas veces el castigo y los malos tratos nacen de la frustración de papá y mamá, y no es que ellos sean ¿Empeoran las personas cosas eso, malas. doctor? ¿Eso empeora las cosas? Sí, sí, sí empeoran porque los castigos no funcionan, Carla. Te cuento que, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, esta es la regla, y él no acata la regla, No y hace yo caso. le castigo. Él lo que está aprendiendo es a evitar el castigo, no la regla ni el sentido de la regla, sino lo que se lleva el niño es, lo que tengo que aprender aquí es a evadir el castigo. No estoy entendiendo la importancia de la regla, sino es que me van a A futuro va a castigar. ser entonces, a futuro va a ser un adulto que evada la ley. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que en la relación ya no hay confianza. Claro. Los hijos ya empiezan a ocultar a sus padres porque dicen, pasa algo, y no hay comprensión, hay castigo. Entonces, lo que yo estoy aprendiendo es que si me equivoco, debo ocultarlo, debo ver cómo lo resuelvo, porque no quiero que me castigue. Y ahí empieza una paradoja súper grande que deja vacíos en los niños y en los adolescentes, porque es como esta persona que es mi héroe, mi heroína, que me cuida, que me proteja, me pega. O me dice cosas como, que quieres saber por qué si hay que llorar, te Nos cuento. Y viene los la niños son tan desconfianza. chiquitos. Y con eso se generan vacíos y uno se empieza a construir como mi papá no me quiere, soy malo, es mi culpa el dolor, no merezco cariño, no merezco Así respeto. es. Para nosotros puede decir como, no, ¿cómo puedes pensar eso, hijo mío? Yo te adoro. Haz con lo que Pero una estamos palabra haciendo, puede lastimar para toda la vida. Mi estimado doctor Diego, quiero agradecerte muchísimo. El tiempo es tan cortito y tenemos también a otra Ujú. invitada.
igualmente que va a estar aquí con nosotros ya para hablar de los problemas, en cambio, ya un poco más específicos y más extremos. Así que quiero agradecer muchísimo al doctor Claro Diego que sí. Chávez. Yo sé que lo pueden encontrar en sus redes sociales para alguna consulta más a fondo. Sí, sí. ¿Cuáles son sus redes Sobre sociales? todo pueden conocer a la fundación, pueden conocer a la Fundación Narrativa entre Grandes y Pequeños. Entonces, tanto en Instagram como en Facebook estamos como ese nombre, Fundación Entre Grandes y Pequeños. En Instagram específicamente Entre Grandes y Pequeños y en Facebook igual. Yo pienso que ahí nos pueden ver nuestros contactos y igual nosotros estamos constantemente promocionando la salud mental de los niños, la parentalidad. Entonces también van a poder encontrar posts o cosas que sean de su interés y de pronto les orienten en situaciones como los famosos berrinches que son parte de la parentalidad y de la crianza. Eso, Carla, nada más. Y a veces poder ir un ratito a ver solamente unas pequeñas guías, no cuando ya sea un caso extremo, sino decir, bueno, voy a hacer una consulta a ver cómo estoy haciendo las cosas. Creo que eso también sería bueno. Muchísimas gracias, doctor. Exacto. Agradecerle un montón por su presencia. Nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos con nuestra segunda invitada. Hasta la próxima. 9 de la mañana con 48 minutos. Le damos la bienvenida a nuestra segunda invitada. Ella es la doctora Patricia Guzmán, psicóloga clínica graduada en la Universidad de las Américas, actualmente culminando su maestría en mediación y resolución de conflictos. Miembro activo del equipo Narrativa y socia fundadora de la Fundación Entre Grandes y Pequeños, también que están aquí compartiendo con nosotros esta mañana. Ha realizado diversas intervenciones narrativas en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y sus figuras de cuidado, generando espacios de colaboración con actores educativos y sociales, desarrollando también actividades de facilitación, terapia psicológica e intervención en crisis. Doctora Patricia Guzmán, muy buenos días, bienvenida a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí con nosotros. Estábamos con el doctor Chávez hace unos momentos hablando como una generalidad de lo que diariamente nos sucede en mamás, papás y relación con nuestros pequeños. Quiero darle la bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Espero poder ayudar en lo que necesiten saber en este Doctora, espacio. Preguntarle ya más sobre casos específicos. Hablábamos con el doctor Chávez hace un momento de lo que por lo general nos pasa. Los niños atraviesan etapas en las que tratan de saber qué es lo que les sucede, los sentimientos, y nosotros como padres también hacer un poquito de reflejo de qué es lo que está pasando a veces cuando hay conductas disfuncionales en casa, que podemos detectarlas a tiempo y obviamente siempre es importante tener un acompañamiento de un profesional. Pero ¿qué sucede ya en casos extremos, doctora, donde tal vez no lo detectamos, donde pensamos que es normal que hagan berrinches, que es normal que hagan estas cosas de romper, de botar, de morirse de las iras, de lanzar las puertas, de desobedecer? Y llegamos a casos extremos, ya tal vez niños un poco más grandes, en los que ya vemos casos como que rompen las cosas, se hacen daño a terceros, o no controlan sus emociones ya en una edad en la que sí deberían hacerlo. ¿Qué debemos hacer en estos casos, doctora? A ver, entiendo la pregunta y para eso tengo algunos puntos. Primero, los niños, según lo que los adultos creemos que deberían hacer, que deberían comportarse, que deberían expresar, también tenemos que entender primero qué le hemos dado a ese niño, o sea, qué herramientas le hemos dado, le hemos brindado, le hemos facilitado para que nuestro niño supuestamente haga lo que nosotros queremos. Si los adultos alrededor no hemos podido por diferentes situaciones brindar estas herramientas, este acompañamiento, los niños no lo pueden desarrollar solos. Entonces, lo que debería hacer no se da por el simple hecho de que crecen, sino se da porque crecen y al mismo tiempo hay un adulto que le acompaña, le brinda, le enseña, ¿verdad? Le da el ejemplo. Ajá, exactamente, le permite ver un modelo de regulación, entonces el niño ve este modelo y dice, así me puedo comportar, así puedo responder. Si no ve este modelo, el niño responde con el modelo que está viendo, que está aprendiendo. Digamos que en un hogar, en una casa, por distintas situaciones, no hay este modelo, ¿verdad? Entonces el niño comienza a expresar estas conductas y yo creo que es prudente, es coherente que los padres busquen ayuda, busquen un acompañamiento, sea donde la psicóloga, donde el psicólogo, que puedan asesorarles y comentar dónde estamos haciendo algo o en qué espacio debemos trabajar, claro, como familia. Y eso es importante entender que en el caso de los niños, el trabajo siempre es con la familia.
O sea, no es solo el niño al que le llevas a terapia, no es solo el papá, es toda la familia que debe involucrarse, que debe activarse para, claro, poder responder a las necesidades tanto del niño, la niña y de la familia entera que vive ahí, sean los hermanitos, mamá, papá, todos los que vivan ahí. Eso es importante saberlo, doctora. Por ahí podemos también anotar si es que en algún punto la agresividad puede estar relacionada con algún tipo de patología. Es decir, con, digamos, no sé, con el desarrollo cognitivo, con algo del nacimiento de los pequeños, o es algo completamente conductual. Es decir, todo lo que tiene que ver con la conducta y cómo se va relacionando en la sociedad es que el niño puede desarrollar la agresividad o podemos tener una patología previa para esta conducta. Ujú. A ver, sí y no. A lo que me refiero es que pueden haber dificultades de base, digamos, alguna cosa que deba atender un doctor, un neurólogo, cosas así, puede pasar, puede ser un signo de alerta, puede pasar, más sinceramente, no es algo lo más común, no es el caso más común que un niño se exprese de esa forma y sea debido a eso. O sea, los porcentajes son más pequeños. Entonces, la primera revisión que se debe hacer es la revisión emocional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se está manejando esta parte? Esa es algo que muchos profesionales se saltan y van directo a buscar un etiquetamiento del niño, buscar un diagnóstico, buscar esto, y en realidad la base puede ser de otro sentido. Entonces, muchas veces es preferible primero revisar esto y después poder acudir, porque los porcentajes son al revés, o sea, es mucho menos posible que a tu hijito le esté pasando algo en ese sentido y que esté pasando algo en el contexto del niño. Y justamente esto que comentas de la conducta, esto no es un problema conductual, es un problema social que se expresa en la conducta. Entonces, en la forma en la que se relacionan los adultos con el niño, que se relaciona el niño con su contexto, ahí aparecen las dificultades, a veces los problemas que podemos tener, y de ahí la expresión de la conducta puede ser cualquiera, puede ser agresividad, berrinches, puede ser tristeza, pero es una expresión, es como la puerta de entrada a saber qué está pasando, pero tal vez no es el problema en sí. Claro, por supuesto, siempre hay algo detrás. Ahora hay una pregunta de una mamita, parece que es anónimo, y me dice, una pregunta para la doctora. Mi hijo no tiene contacto con su padre desde que nació. Sin embargo, su padre es una persona muy violenta y agresiva. A veces veo conductas parecidas en mi hijo a pesar de que no ha tenido contacto con su padre. ¿Se puede dar estos casos de que sea Entiendo. genético, hereditario? Entiendo lo que está comentando. Yo pienso que si no hay un contacto, ¿verdad?, directo con el padre, pienso que tal vez los niños aprenden desde los modelos con los cuales se relacionan. Muchas veces los adultos les damos a los niños cosas que no nos damos cuenta, respuestas que no nos damos cuenta. No digo que hagamos lo similar que diga a lo que haga el niño, es decir, tal vez el niño arroja sus juguetes y yo no arrojo directamente nada, ¿verdad? Tal vez no es un símil, pero la expresión emocional que puede tener el adulto alrededor puede ser igual, tal vez, digamos, explosiva. Y el niño también explota, pero a su forma. Entonces, yo pienso que tal vez en casa sería recomendable ver quiénes están en contacto con el niño y empezar a observar qué le estamos brindando a este niño en el entorno, ¿verdad? Y también poder entender que tal vez este niño que está expresando esto tiene una necesidad, algo necesita, algo busca, algo quiere cuando se comporta así. ¿Qué está buscando mi hijito? Muchas veces hay que ver desde esta mirada benévola a los niños de que ellos se expresan porque necesitan algo. A veces no de la mejor forma, están aprendiendo, más algo deben necesitar. Entonces, por ahí yo pienso que sería la clave para iniciar a entender qué pasa en casa. Así es, eso es súper importante. Ahora también nos hacen otra consulta y nos dicen que sí, perdón, los juegos de video tienen algo que ver con la agresividad. Mi hijo pasa mucho tiempo en los juegos de video y cuando se los quito se porta completamente agresivo. ¿Debería quitarle todos los juegos o solo dejarle que lo haga por horas? Uh-huh.
Entiendo. A ver, con este tema de los juegos de video y la tecnología en general, las investigaciones muestran que no hay una asociación conductual necesariamente de si juega un tipo de juego de video se va a comenzar a comportar de una forma. Entonces, más allá del juego de video que esté jugando o el aparatito que esté usando, lo que podría pasar es que necesitan límites más claros en casa, o sea, que el niño pueda o adolescente pueda aprender a seguir las reglas y poder entender las reglas, ¿verdad? A veces es una dificultad de seguir la regla, de poder entender que el límite es como hasta aquí puedes jugar y esa es la regla en casa, ¿verdad? Socializar, que los niños puedan entender esto es un proceso que lo hacen también las familias que van a acompañamiento familiar, porque a veces puede ser un poco dificultoso si las familias no saben cómo. Y de hecho te cuento que es la primera tarea de las familias, saber poner límites y reglas claras en casa. A veces no se logra esto y es difícil socializar y aparecen en distintos momentos. Y con otro, sí es recomendable que los niños tengan un tiempo para poder, niños, niñas y adolescentes, para poder estar en el celular, en cualquier aparato electrónico. Sí es importante dosificar, que tengan un momento y claro, después puedan realizar otras actividades que también sean igual de entretenimiento, jugar, compartir. Es bueno, súper importante. Entonces sí me parece que puede ser ambas cosas. Doctora, vamos a continuar y vamos ya a terminar nuestro programa con la inquietud y el comentario que nos manda Eduardo Quitio. Dice, pienso que los niños son reflejo de los padres. Debemos saber encaminar su camino dándoles amor, comprensión y sobre todo comunicación. No olvidemos que los niños son manipuladores. Gracias y buen día. ¿Pueden ser realmente manipuladores? Justamente a eso me refería, en que la visión que tenemos muchas veces de los niños es una visión que no es benévola, que no es desde el bienestar, de entenderlos. Muchas veces se dan estos comentarios, los padres nos los dicen, es manipulador, es esto, es lo otro, y eso que estamos diciendo construye ya una realidad, ¿verdad? Una realidad donde yo le veo hacia mi hijo. Entonces esos mensajes se dan en casa de forma inconsciente y le vamos retroalimentando con eso. Es importante, yo pienso que los adultos que estamos a cargo del cuidado de todos los niños en el mundo somos los adultos, comenzamos a cambiar esta mirada que tenemos sobre la infancia y verlos por lo que son. Son niños que están creciendo, desarrollándose, entendiendo el mundo, aprendiendo a vivir bajo las reglas que nosotros les enseñamos. Entonces pienso que esto acude a que tengamos una mirada más responsable y empecemos a verles a los niños según sus necesidades. A veces cuando los niños hacen algo, muchas veces hay una necesidad que no se está satisfaciendo y esto está de acuerdo a todas las investigaciones de experiencia clínica y yo casi nunca he encontrado un niño que no haya algo en su contexto, nunca de hecho. Que sea él solito el agresivo. Él es el agresivo. Que le haya pasado, que le haya pasado el entorno, el contexto, la escuela, eso ha pasado. Entonces, esa sería mi respuesta. Doctora Patricia Guzmán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La respuesta a la pregunta del día de hoy, ¿creen ustedes que la agresividad de niños y niñas depende de la disciplina? De los Universal. 100% nos dice que sí. Doctora Guzmán, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí a la Fundación. También quiero agradecerle muchísimo. Ya saben, órdenes quienes quieran acceder a su informe. ¿Lo encuentran en Facebook cómo? La Fundación Entre Grandes y Pequeños está así en Facebook y en Instagram. Gracias, doctora Guzmán. Muchísimas gracias a todos ustedes. Una linda semana. Nos vemos el día de mañana. Ya me voy. Adiós.